Hola, amigas y amigos que están en nuestras redes sociales en Contracorriente. Este día tenemos pues una charla muy especial. Estoy muy contenta de tener a Nina Lakhani con nosotros. Ella pues está en Nueva York y ella es la corresponsal de justicia ambiental para el periódico The Guardian. Y pues a ella ya la conocíamos de antes porque estuvo viniendo a Honduras pues por mucho tiempo para hacer esta investigación que ahora se ha convertido en un libro que se llama Who Killed Berta Cáceres, ¿Quién mató a Berta Cáceres? Que se estrenó el 2 de junio, justamente 50 meses, ¿no? Sí, exactamente. 50 meses del asesinato de Berta Cáceres. Y también, pues, esta charla la vamos a tener con Fernando Silva, que es reportero de Contracorriente, que también ha estado cubriendo el juicio de Berta y bueno, que hemos estado pues también haciendo el periodismo aquí en Honduras con respecto a todo lo que, a todo este conflicto. Entonces, bienvenida Nina y gracias por platicar con nosotros sobre tu libro y bueno, este libro que es realmente un libro sobre Honduras en general, no solamente cuenta la vida, la lucha de Berta Cáceres, su asesinato y la investigación, sino también todo el contexto de Honduras, ¿no? Pues muchas gracias, buenos días, buenas noches. Sí, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, Nina, primero pues es muy interesante ahora estás desde octubre del año pasado, estás de corresponsal para The Guardian sobre justicia ambiental. Esto es algo pues muy innovador también en los medios y nos puedes contar un poco brevemente sobre qué estás reporteando con este tema y por qué es importante esto en el periodismo. Claro que sí. Pues para mí la justicia ambiental significa el acceso o la falta de acceso al aire limpio, a la tierra, a la comida saludable, al agua limpia y adecuada. Y también acceso a áreas verdes, ¿no? O sea, todos los elementos del ambiente que necesitamos para vivir vidas con dignidad y saludable. ¿Cuáles son las comunidades que tienen acceso a estos como elementos vitales y cuáles que no tienen o les falta acceso? Entonces, si hablamos de los Estados Unidos, donde me encuentro, en general estamos hablando de comunidades indígenas, comunidades de afroamericanos y comunidades con pocos recursos que, que tiene falta de acceso a esos elementos. ¿Por qué? Y también que enfrentan más que todo pues los retos de cambio climático que está pasando en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque donde viven esas comunidades con menos poder político y económico es donde ubica y manda las fábricas que emiten mucha contaminación, por ejemplo, ¿no? Y eso no ha sido por casualidad, eso ha sido un plan, ¿no? Porque esas zonas se llaman zonas de sacrificio, ¿no? Y esas zonas son las zonas donde vive la gente con mayor necesidad económicamente y menos recursos, ¿no? Y hay más contaminación del aire, hay menos acceso al agua limpia y también hay menos acceso a servicios básicos como servicios de salud. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, el trabajo de Honduras
y de Centroamérica y México que yo hacía por años, ¿no? En muchos casos, sin saber que eso se llamaba la justicia ambiental, eso es lo que estaba cubriendo. Sí, justamente comencé con esa pregunta porque el libro ¿Quién mató a Berta Cáceres? Y sin hacer muchos spoilers, me parece también un libro que trata sobre eso, ¿no? Entonces sí, quiero comenzar, Nina, preguntándote cuál fue, bueno, desde 2013 o previo que habías escuchado de Berta, que conociste a Berta, que hablaste con ella, o sea, ¿cuál fue el interés o qué te llevó a interesarte tanto por la historia de Honduras? No específicamente Berta en ese momento, ¿no? Pero Sí. sí todo lo que estaba pasando en el país justamente en ese momento. ¿Qué fue lo que te Mira, interesó? pues mira, es que como periodistas también ustedes, es que qué nos llama la atención, ¿no? Donde está pasando las cosas más duras, ¿no? Somos periodistas de campo, ¿no? De la calle. Entonces, la primera vez que yo estuve en Honduras fue para las elecciones de 2013 y ese entonces yo conocí a Berta. La primera vez como fue un recuentro muy breve. Ella hizo una rueda de prensa con todos los, ¿cómo se dice? Los que estaban para observar las elecciones, ¿no? Y representantes de derechos humanos. Y ella ese entonces estaba diciendo, ¿no? Que mira, aquí no se puede dar una elección libre, democrática, por la represión que nosotros, el movimiento social, hemos estado enfrentando a partir del golpe de Estado. Entonces, obviamente es una persona que una gran narradora, ¿no? Entonces, así le conocí, le pedí una entrevista y sí me invitó a ir a su casa en La Esperanza. Pero esa entonces, ¿no? Ella tenía una orden de captura, ¿no? Por ese delito falso puesto por la empresa de la presa, con obviamente todos los, el apoyo del Estado, la estructura del Estado. Entonces, yo recuerdo bien que no me dio su número, no querían darme su número ni la dirección, solo me dijo, pues llégate al Copín en La Esperanza y alguien me va a llevar a mi casa, ¿no? Entonces, la entrevista, y eso fue la única entrevista que yo hice con Berta, 1 hora nada más, ¿no? Pero como tenía una capacidad impresionante, ¿no? A contar, a convencer, a animar, a advertir, ¿no? Y me contó, ¿no? La historia en 1 hora de Copín, de Río Blanco, de Honduras, del golpe, ¿no? Y recuerdo bien la historia que publiqué de esa entrevista, ¿no? Que la última cosa que me dijo es que, ojo, yo puedo tomar todas las medidas de seguridad, pero cuando me quieren matar, me van a matar, ¿no? Y ese entonces ella me dijo que ella le había llegado la información que su nombre era uno de 16 líderes del movimiento social en una lista de muerte, ¿no? Entonces eso fue obviamente impactante, ¿no? Ese recuento. Pero de ahí yo pues fui al Bajo Aguán. Entonces, si ustedes recuerdan, ese entonces en el Aguán, con un campo de sangre, ¿no? Es que estaban matando a campesinos, como los líderes de los campesinos. Y nunca voy a olvidar, ¿no? Ese viaje, el camino, estaba 3 o 4 días y no dejó llover en los 4 días, ¿no? Es como un ambiente muy, no sé, difícil, habían totalmente militarizado, ¿no? Mis contactos me habían dicho es que, mira, tiene que cambiar el hotel cada noche porque hay halcones en todos los hoteles, ¿no? Y ya después de 3 noches no había más hoteles en Tacoa, ¿no? Entonces, bueno, ahora que... Y yo, es la única vez, o es la primera vez en mi carrera de periodista, ya tenía 8 años haciendo periodismo, ¿no? Que tenía miedo,
No, yo tenía miedo en el Aguán y volví al Aguán varias veces, ¿no? Pero recuerdo que andaba con un compañero periodista y yo dije, es que mira, si nosotros tenemos miedo, imagínate la vida cotidiana de la gente. Si nosotros tenemos miedo, ahí tenemos que estar, ¿no? Y no sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Que sabía, ¿no? Sin saber los detalles, que muchas violaciones, muchos abusos de poder, muchas como cosas estaban pasando sin ¿no? A la pública nacional y internacional, porque ustedes saben, el Aguán, todo el Honduras, pero Aguán es bien complicado, ¿no? Bien complicado, ¿no? Pero sí, entonces siempre yo me fui de Honduras después de 15 días con ese pensamiento, es que yo tengo que regresar a este país, ¿no? Pero luego no tenía la oportunidad, seguía reporteando de lejos, ¿no? Como por ejemplo cuando se dio el escándalo de IS, ¿no? Saqué un reportaje así, iba sacando reportajes de lejos hasta que asesinaron a Berta y sí, yo estaba de vacaciones por casualidad y me desperté a las 7 de la mañana con varias llamadas perdidas de mi editor del Guardian, ¿no? Que mataron a Berta, ¿no? Y recuerdo que dije a mis amigos que, a ver, si se puede matar a Berta, se puede matar a cualquier persona, ¿no? Y de allí empezó esa trayectoria. Ok, muy bien. Nina, hola otra vez a todos los que nos están escuchando y viendo. Y a mí me parece súper interesante y ya partiendo de ese momento en el que te das cuenta de el asesinato y que, bueno, luego haces la cobertura. Y a mí me parece súper interesante en tu libro y tratando de no hacer spoilers, como dice Jennifer, que vos haces la conexión entre la política de seguridad de Estados Unidos en Honduras, de la contrainsurgencia, hasta, y haces un hilo, hasta el asesinato de Berta Cáceres. Y a mí eso se me hace súper interesante. Y no sé si nos puedes explicar un poco a nosotros y explicarle un poco a los que nos están escuchando y viendo. Eh, ¿Cómo logras atar ese hilo sin hacer spoilers, por favor? y, Yo creo que igual, ¿cómo se une eso? el spoiler es inevitable, uno, porque es una historia que no tiene fin, o sea, tu libro Exactamente. no tiene fin, y porque, bueno, muchas de las cosas que están en ese libro, yo creo que, y lo que dice Fer, no, es parte de un montón de piezas que recolectaste, ¿no? Y trataste Sí. de ir uniendo, que quizá es como la gran mirada, ¿no? Que de alguna manera decimos, no Sí. nos cuesta tener, ¿no? Sí, está bien. Mira, creo que cabe descartar que como ya cuando asesinaron a Berta, ya yo había estado trabajando en la zona 4 años, creo, 4 años, ¿no? Entonces, y de todos los países, mucho tiempo en Guatemala, en El Salvador, México, obviamente, Nicaragua, ¿no? Y entonces, y en cada país es muy distinta, tiene sus propias historias, sus propias asuntos claves, ¿no? Sus propias sí, culturas, pero poco a poco había estado entendiendo mejor, ¿no? Que lo que está pasando ahora no se puede entender así, sin el contexto histórico, ¿no? Sin el contexto regional y mundial, y global, ¿no? Y entonces ya tenía esa idea, ¿no? Y cuando empecé a investigar el caso de Berta, pues entre 2, 3 meses, ¿no? Publiqué la historia de que su nombre había aparecido en una lista de muerte. Bueno, ya tenemos los militares,
¿no? Y no solamente las militares, unidades que han recibido apoyo de los Estados Unidos. Luego publicó un artículo sobre los vínculos militares de varios de los detenidos, ¿no? Un ejemplo, Mariano Díaz, ¿no? Quien fue un mayor de las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son un invento, ¿no? De los Estados Unidos de los 50 o antes, ¿no? Y armados y formados para la guerra contra la insurgencia, ¿no? Contra comunismo, ¿no? Y de verdad no había otra región que más que Centroamérica en que esa doctrina y esas somos las fuerzas especiales contagiaron todo, no solamente, no eran fuerzas así apartes. I mean, si vemos como las Fuerzas Armadas de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, todos esos escuadrones de muertes, ¿no? Que fueron entrenados y apoyados y financiados por los Estados Unidos, lograron convertir todas las Fuerzas Armadas en esas como unidades especiales. Y entonces cuando sale el nombre de Díaz y yo logré a conseguir ¿cómo se dice? Su biografía o historia militar, ¿no? Sus antecedentes militares, ¿no? Y vi, ¿no? Que pues ese señor que era muy respetado, había entrenado varias veces con los Estados Unidos, estaba en el AGUAN, ¿no? Durante periodos cuando los Estados Unidos estaban haciendo mucho entrenamiento de las fuerzas especiales en el AGUAN, en la, ¿cómo se dice? 15th Battalion, la batallón, ¿cómo se dice? 15º, ¿no? Y había estado en Irak, ¿no? Y todo. Entonces, no, él tenía una historia muy, muy particular, ¿no? Con muchos vínculos con los Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando él fue detenido y cuando Berta fue asesinado, él fue un instructor de la policía militar. Los Estados Unidos siguen insistiendo que no apoya ni financia la policía militarizada en Honduras ni en ningún país. Pero ¿quién entrena los instructores? Los Estados Unidos. No, muchos de los instructores, muchos de los comandantes de esas como fuerzas militarizadas han sido entrenados por los Estados Unidos. Entonces no está basado en la realidad que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso fue un contexto amplio, pero luego cuando yo empecé a investigar el caso de Berta, me pareció claro al final, ¿no? Después de varios meses, habían ¿cómo se dice? Habían ocupado las tácticas clásicas de la doctrina contra insurgencia, ¿no? Y el asesinato de Berta fue el final, el último hecho, ¿no? El asesinato no se ocurrió ¿cómo se dice? Un vacuum, ¿no? Así un hueco, ¿no? Es que habían intentado, el propósito de la doctrina siempre es eliminar o neutralizar el enemigo, ¿no? Como sea. Y entonces con ella intentaron pues empezaron con la militarización, las amenazas, la división de la comunidad, las mordidas, la defamación, el descrédito, el acoso sexual, ¿no? La criminalización, más amenazas, violencia contra otros miembros de la comunidad, ¿no? Y cuando al final no podía eliminarla, neutralizarla, ocupando esas tácticas,
tomaron la decisión a asesinarla. Eso fue el último hecho, ¿no? Y lo que vimos en el juicio y la investigación de la fiscalía es que negaron a pensar o investigar el caso como un hecho en una campaña de terror que se habían armado contra Berta, contra Copín y contra la comunidad lenca. A mí me gustaría, a partir de esto que contás, porque nosotros hace poco estuvimos en San Francisco de Ojuera, Así. que fue una de las últimas paradas de Berta Cáceres en su vida. Ahí hubo como la última gran movilización. Y a mí me parecía interesante, bueno, que allí fue donde recibió como el acoso de parte de autoridades más fuerte, de las autoridades municipales, entre todo el acoso que recibió del aparato estatal. ¿A vos qué te pareció acá en Honduras o en los países que has visitado, pero acá en particular en Honduras, cómo se articulan estas fuerzas especiales de seguridad entrenadas por Estados Unidos con el aparato estatal y con los empresarios? Porque no solamente es una cuestión de que están involucrados en las Fuerzas Armadas, sino que luego ellos pasan a formar parte de grandes conglomerados empresariales, como es el caso de DESA. Entonces, no sé cuál es su perspectiva acerca de eso. Pues lo que yo para mí queda clarísimo en Honduras y en otros países de todo el continente y más allá, ¿no? En muchos países, es que los que controlan son los élites económicos. La clase política es la segunda capa, ¿no? De la jerarquía de poder, ¿no? Y eso siempre, si hablamos de Honduras, que en los 70s, cuando los campesinos, ¿no? Las comunidades muy pobres de las zonas rurales intentaron a movilizar para pedir condiciones, ¿no? Mejores, ¿no? Un salario no, ni digno, pero para qué podían comer, ¿no? Las fuerzas de seguridad fueron movilizados um, ¿por qué? No por una cosa ideológica, pero porque eso fue el deseo, o como se dice, porque fueron mandados por los poderes económicos, ¿no? En ese entonces más regionales, ¿no? Como los caciques, etcétera. Eso yo creo que para mí sigue pasando, ¿no? Si hablamos del caso de DESA, ¿no? Es que sabemos de toda la evidencia que primero la empresa tenía un red de informantes pagados, ¿no? Entonces, utilizaron, siempre tenía jefes de seguridad con antecedentes en las Fuerzas Armadas o la policía, con esas habilidades, ¿no? A buscar, contratar informantes, ¿no? Pagados para monitorear, y como herramientas para dividir las comunidades. Es uno, ¿no? Segundo, sabemos que por la información que sacaron de esas informantes, sabían de los movimientos, ¿no? De Berta y de Copín, ¿no? Cuándo iban a hacer una protesta pacífica, una movilización. Entonces, podían confiar en sus contactos, su influencia con varios como aparatos del Estado, fiscales, jueces, policía, ministros, oficiales del gobierno para que mandara Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene que ver una protesta de una comunidad pacífica indígena contra una presa, los tigres, que es un SWAT, ¿no? Los tigres son entrenados para una guerra urbana, para combatir, se supone, los
el crimen organizado urbano. ¿Qué tiene que ver con una marcha, una protesta de San Francisco de la Juela al río, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la policía militar? Absolutamente, pero sabemos de la evidencia que, mira, el momento en abril de 2013, cuando la comunidad de Río Blanco pide a Berta Copín a respaldar su oposición, su campaña de resistencia, en días llegaron los militares. ¿Dónde durmieron los militares? En la instalación de DESA. ¿Quién daba de comer a los militares o la policía que ya habían puesto sus retenes? DESA. Entonces, ¿quién es el Estado? ¿Quién es el actor privado? Es que no hay un malo o bueno, todo es gris, ¿no? Porque es muy fluido, esos vínculos, paréntesis son muy fluidos, ¿no? Y así funciona. ¿Cómo puede ser que en el caso otra vez de Río Blanco, una persona peligrosa, Olvin García, que había aterrorizado la comunidad de Río Blanco, ¿no? Que él fue detenido por posesión ilegal de una arma, llega al poste policial y parece que él había una orden de captura por un asesinato en que había un testigo, un niño que fue testigo del hecho que él mató con sus manos a su papá, ¿no? Y inmediato llega la información a los ejecutivos de DESA y se movilizaron inmediato para sacar el dinero, para pagar un abogado, ¿no? Para también presionar la familia del testigo y en horas se acabó el tema. Se acabó el tema, ¿no? Eso no es normal, no, está normalizado, pero no es normal. Eso no es un sistema de justicia funcional, no, es un sistema diseñado a servir los intereses de los poderes económicos. Y por eso yo insisto que el Estado hondureño no es un Estado quebrado, el Estado está funcionando súper bien, fue diseñado así, a servir los intereses de los pocos, ¿no? Y el golpe y todo lo que hemos visto después ha sido un parte de ese proyecto a mantener el status quo. Entonces, esa influencia es que la justicia, ¿qué significa? La justicia debería ser para todos, debería funcionar para todos. Sabemos muy bien que eso no es así en Honduras. Lo mencionaste al inicio, bueno, cuando haces el recuento, hablas de el nacimiento de las élites en Honduras, y lo mencionas ahí, lo que decía Samurai en tiempo de la bananera, ¿no? Que una mula costaba más que un diputado en Honduras, y eso también nos abre paso a la discusión sobre cómo al final el dinero en Honduras puede mover todas las piezas, y el dinero al final también fluctúa en ese ciclo, ¿no? En ese círculo mismo de élites corruptas, de políticos corruptos, de fuerzas armadas corruptas, de criminales, el tema de crimen organizado, de narcotráfico, el tráfico de armas, ¿no? Y cómo todo eso se mueve justamente en lo que decías, en una zona gris. Yo creo que queda súper plasmado ahí en tu libro. Y en este marco, y lo que mencionabas al inicio sobre el miedo de reportear en Honduras, o sea, al final, el miedo en qué se basaba, también tu miedo de reportear aquí en Honduras, en qué se basaba, pensando también en que esto es una zona gris, que mucha información no la conocemos, la gente tiene mucho miedo de hablar, la amenaza es podría ser lo más fácil, ¿no? Que te hagan aquí cuando estás haciendo preguntas. Sí, claro. Y mira, ahora tengo otra opinión, ¿no? Del peligro un poco de Honduras, ¿no? Pues si hablamos de hace 2-3 años,
cuando se dio el juicio, cuando a mí me amenazaron, ¿no? A través de un grupo falso, que estoy 100% seguro fue atrás de esos comunicados de amenazas fue la inteligencia militar, ¿no? Que es una táctica de intimidación, ¿no? De acoso, el hecho es como son tácticas, las mismas tácticas que ocupan para neutralizar cualquier enemigo, ¿no? Como periodista, si tu compromiso es encubrir, ¿no? Exponer, ¿no? Corrupción, violaciones, etcétera. Tú representas un enemigo, ¿no? Y el enemigo peor o más fuerte es un enemigo, es alguien que represente una amenaza a los ganancios. El poder, podríamos hablar del poder político, poder social, varios tipos de poder, pero al final de cuentas hablamos de poder económico. Es el poder, ¿no? Y eso fue así durante todas esas guerras civiles en Centroamérica, que hablaban mucho de la ideología. Habían intereses económicos siempre, ¿no? Atrás, al fondo de eso. Entonces, mira, yo siempre mis contactos, mis amigos me decían, es que, ojo, Nina, como periodista internacional, no te va a matar así, no te va a asesinar así, pero podría tener un accidente, ¿no? O podría encontrar un hecho con las pandillas, ¿no? El enemigo perfecto, ¿no? Que se han manejado eso, ¿no? Muy bien. Y entonces siempre andaba con mucho cuidado, ¿no? Hasta el juicio no había publicado nada mientras estaba en Honduras después del el artículo sobre la lista de muerte, porque ese entonces el embajador de Honduras en mi país, en Gran Bretaña, el Samuel Reyes, otros funcionarios muy de alto rango salieron a descreditarme, ¿no? Emitieron comunicados con mi foto, ¿no? ¿Cómo se dice? Acusándome de manchar el buen nombre de las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo sabía que yo ya estaba identificada, ¿no? Como una amenaza. Pero ahora yo hasta creo que durante el juicio aún yo creía que, mira, el costo político yo hablo siempre solamente de como una periodista internacional, es totalmente otra historia y cosas para ustedes, eso yo entiendo muy bien, ¿no? Pero yo creo ahora con la impunidad que el gobierno actual de Jan Orlando se siente, ¿no? Que el hecho que él ha sido nombrado como un co-conspirador, ¿no? De un red internacional de narcotráfico en una corte de Nueva York y el próximo día sale en un evento público con la embajadora de los Estados Unidos. Es que, por supuesto, por ahora él se siente totalmente como seguro, ¿no? Que tiene 100%, porque no ha pagado ninguna consecuencia. El gobierno, a partir del golpe, el Estado del golpe, no ha tenido ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, ahora creo que si quisiera matar una periodista, un periodista, un activista, un abogado, lo harían con toda la seguridad que nada va a pasar, porque no pasa nada, ¿no? Y ahora con la administración, el gobierno actual de los Estados Unidos, el Trump, se siente totalmente seguros, ¿no? Porque la única política de Trump, el gobierno de Trump, para Centroamérica es parar la migración forzada. No quiere ningún centroamericano a su frontera. Y mientras tiene presidentes
quienes están dispuestos, como Bukele en El Salvador, ¿no? Como Juan Orlando Hernández, lo demás les vale, no importa. Si mata a una periodista, pues no pasa nada. Si mata a otro defensora, no pasa nada, ¿no? Si Berta hubiera sido matado hoy, no hubiera recibido la misma reacción de los Estados Unidos, para nada. Bueno, Ina, hablando igual de los riesgos a los que te enfrentaste estando en Honduras, también me gustaría que habláramos un poquito sobre la cobertura del juicio, que luego llevó a un juicio oral y público que no se sabía qué tan público era. No. ¿Qué te parecieron las limitaciones que hubo o qué limitaciones encontraste en todo el proceso, al menos de los primeros acusados y luego juzgados por el asesinato de Berta Cáceres? ¿Qué deficiencias encontraste en el sistema y qué observaciones puedes dar de eso? Pues primero que me sentía muy decepcionado, ¿no? A ver muy pocos medios, ¿no? Dando cobertura. Yo era la única periodista internacional, a pesar que para mí fue el caso más emblemático en la historia moderna de Honduras, ¿no? Y una prueba, ¿no? De los supuestamente mejoramientos del sistema de justicia, ¿no? Y mira, es como una parte, los casos criminales en mi país, por ejemplo, ¿no? Ustedes se han desarrollado su sistema de justicia, de juicios, como el sistema español, ¿no? Obviamente. En nuestro sistema siempre hay ¿cómo se dice? ¿Juros? ¿Jury? ¿Es juro? Un jurado. Jurados, ¿no? Entonces, los fiscales, como los abogados, los de defensa, están obligados a explicar, ¿no? El caso, a contar, ¿no? A los jurados, ¿no? Y convencer los jurados, ¿no? A un nivel, ¿cómo se dice? Beyond reasonable doubt, ¿no? De su versión, ¿no? De los hechos. No es así, ¿no? Entonces, muchos días en el juicio estaban muy aburridos, ¿no? Porque solamente llega un testigo para confirmar, ¿no? Que pues eso fue su firma, eso fue su investigación y ni los fiscales ni a veces explicaron o no de qué evidencia hablaba. Entonces fue muy difícil, ¿no? En algunas partes a seguir lo que estaba pasando. Yo pedí permiso de la corte a tener acceso a los archivos, ¿no? Del caso, porque era un juicio público. Entonces, la respuesta fue, pues sí, es un juicio público. Sí, la evidencia es pública, pero tú no puedes tener acceso a los archivos, ¿no? Entonces, no es un caso público, ¿no? Si solo no se puede seguir la evidencia, entonces a veces yo tuve que buscar otras fuentes, ¿no? Para ver informes, ver como la evidencia escrita. Creo que la fiscalía han conseguido mucha información, ¿no? Pero a veces no fue presentado en una manera en una manera adecuada, ¿no? Y obviamente por la expulsión de Copín, la familia de Berta, ¿no? No había un caso más amplio. Los fiscales del Ministerio Público solamente presentaron un caso muy angosto, muy enfocado solamente en los hechos antes del asesinato. ¿No? Y
un ejemplo que la familia habían, pues muchos testigos y expertos habían sido rechazados, ¿no? Por los mismos jueces, ¿no? Testigos, todos los miembros de la ejecutiva de la DESA que estuvieron en esos chats de WhatsApp cuando intercambiaron mensajes sobre el monitoreo de Berta, ¿no? Los pagos a los informantes, la violencia física contra los protestantes, ¿no? Todos esos ejecutivos que participaron en esos chats fueron rechazados como testigos porque según los jueces fueron ¿cómo se dice? Sobresalido, exactamente, ¿no? Entonces fue una decisión muy clara del principio a no ir más allá que algunos. Eso ha sido decidido, ¿no? Un ejemplo que para mí fue muy impactante cuando la perito Brenda Barahona, que fue una experta increíble, ¿no? De las llamadas, la evidencia telefónica, nos puso, pues tuvimos la oportunidad de escuchar una llamada entre David Castillo y Jacobo Atala, ¿no? Y David Castillo llama a Jacobo, don Jacobo, cuando se enteró de la detención de Sergio Rodríguez. Hablamos de mayo de 2016, ¿no? Entonces, escuchamos esa llamada, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a hacer, no? Todo eso. Y luego llegamos a una parte y Brenda Barahona pregunta a los jueces, a la corte, que pues, mira, quiero saber si ustedes quieren que seguimos con la llamada. Pues si es personal, no vamos a seguir. Y todos votaron, los fiscales, los jueces, los defensores, a parar, a dejar de escuchar esa llamada. Yo tuve acceso a como se dice, la escritura, ¿no? Del contenido de esa llamada. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de cómo iban a resolver el problema. ¿Qué ministros, qué fiscal general, con quién podrían hablar para que se acabara ese tema, ese problema? Eso, ¿cómo puede ser etiquetado como algo personal? Eso es obviamente porque hubo una decisión, no sé de dónde, a no tocar la clase política, a no tocar la clase económica, ¿no? Porque ni en ningún mundo, en ninguna realidad, se podría clasificar esa parte de la llamada como algo personal. Absolutamente no, no. Entonces, y había muchos como ejemplos así, ¿no? Cada vez yo quedé más clara que ha habido una decisión de principio, ¿no? A quién iba a ser nombrado, a quién no iba a ser nombrado, ¿no? Y otro ejemplo que creo que como, no sé, un jueves o un viernes, algo así, los jueces pues anunciaron que, pues mira, nosotros ya tenemos que atender otros casos. Todos regresamos creo que fue el martes o el miércoles, pero eran 5 días, ¿no? Y yo, híjole, ¿cuándo voy a poder regresar a mi país, no? Voy a estar en Tegucigalpa meses así. Entonces todos nos marchamos y luego regresamos el martes o el miércoles y sale que se habían reiniciado el juicio un día antes y había presentado pruebas importantísimas sin avisar a nadie, ¿no? Y cuando yo pedía y pedía acceso a esas pruebas, a esas, como los contenidos de esas llamadas, a la fiscalía, a la corte, al Ministerio Público, hasta que
tuve un argumento con el vocero del Ministerio Público afuera de la corte. Me dijo, ¿por qué quieres esas pruebas, esa información? ¿Con quién está trabajando? Parece que tú tienes una agenda. Es que, a ver, es mi trabajo, es mi derecho como periodista a tener acceso a toda la evidencia presentada en un caso público. Y se me negó. No, se me negó la información. Entonces, es que había muchos ejemplos así, ¿no? Que de verdad había muchos huecos en la presentación de todas las partes, ¿no? Y a veces la compartación de los jueces había una falta de respeto, ¿no? Yo recuerdo en los días iniciales estaban ya todos así para el caso del asesinato de Berta, y los abogados de defensa y los fiscales, y como así charlando, no bromeando, los jueces así cayéndose de la risa. Es que, a ver, ubíquense todos, ¿no? Es como, es el caso más emblemático del país, y ni lo tomaron en serio, ¿no? A veces habían días que fueron muy deprimidos, ¿no? No, es que, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Pero sí, habían para mí muchos huecos, y a mí me mostró que a pesar que hubiera un juicio para el asesinato de Berta, ese entonces y ahora, menos ahora, yo he visto una evidencia de un mejoramiento, una evolución en el sistema de justicia en Honduras. Ese caso pues el sistema de Estado tenía la oportunidad a utilizar el caso de Berta, a mejorar, a profundizar, ¿no? A evolucionar el sistema de justicia, pero esa oportunidad no ha sido tomado. Y Nina, y aún, o sea, en Honduras está todavía todo ese discurso de todavía no se sabe la verdad, o sea, incluso una muy reconocida promotora de las empresas de energía renovable, que la mencionas en tu libro, por ejemplo, Elcia Paz, ella cada vez que puede hablar con periodistas dice, todavía nadie sabe la verdad del asesinato de Berta Cáceres. La última vez que yo la vi justamente me dijo, es que todo lo que ha dicho la prensa internacional y toda esta gente activista, etcétera, es una mentira y nosotros pronto vamos a sacar qué fue lo que realmente pasó. Y uno lo escucha y no lo puede creer, o sea, porque lo que estás diciendo es eso, ¿no? El caso de Berta Cáceres tiene todas las evidencias, hemos conocido un montón gracias a investigaciones independientes, la cobertura internacional, y todavía en Honduras suena eso muy duro. Y en tu libro hablas sobre pago a periodistas para poder cambiar la noticia, y sabemos que eso funciona aquí en Honduras, pero más allá de eso hay todavía una especie de letargo, ¿sabes? De que no nos damos cuenta de lo que está pasando aquí mismo en nuestro país. Tu libro actualmente está solamente en inglés. Eh, Vamos a tenerlo en español, cómo vamos a poder conocerlo un poco más. Yo creo que esta entrevista también es muy importante para la gente aquí en Honduras, ¿verdad? Más todavía, ¿no? Porque todavía existe ese ruido, ¿sabes? Ese ruido muy grande sobre qué es verdad, qué es mentira. Todas estas personas tienen un perfil, ¿no? A vos misma te hicieron esto, ¿no? De perfilarte en redes sociales. Entonces, quisiera saber si un poco cómo va a ser la estrategia para que lo conozcamos aquí en Honduras. Pues sí, mira, yo siempre no hubiera hecho el libro si no hubiera sido muy segura que se publicará en español, ¿no? Obviamente yo escribo en inglés, entonces encontré el contrato, ¿no? Con una casa editorial en inglés, pero siempre con el compromiso a
buscar una casa editorial para publicarlo en español y otros idiomas también. Ya tenemos una casa editorial italiana que entonces se publicará en italiano muy rápido, pero seguimos buscando una casa editorial en español. El tema de pandemia ha sido, ha habido un obstáculo porque muchas casas editoriales, como todas las empresas, están sufriendo, ¿no? Económicamente, ¿no? Pero eso es un compromiso que como personal y profesional, ¿no? Es que el objetivo del libro siempre ha sido a contribuir algo en la justicia, no solamente para Berta, pero para Honduras, ¿no? Y ese compromiso requiere que sea publicado en español, ¿no? En cuanto que tenga la fecha, el contrato confirmado, ¿no? Te avisaré, ¿no? Pero mientras sigamos buscando cómo publicarlo, voy a estar haciendo entrevistas, eventos, ¿no? En inglés y en español, no es para promover el libro, es para promover el contenido del libro, el trabajo, el caso, ¿no? Que yo no tenía ningún vínculo ni con Berta, ni con Copín, ni con Honduras, ¿no? Pero yo logré entender, ¿no? El caso de Berta como un caso emblemático, ¿no? Como un momento histórico para el país en Honduras, como el asesinato de el obispo Gerardí en Guatemala, como el asesinato de ¿cómo se dice? Obispo Romero en El Salvador. No son oportunidades, no, porque la pérdida de esa gente, no, son pérdidas que no solamente para la familia o para sus amigos, sus compañeros, pero para el país y para la humanidad, ¿no? Entonces, para mí es como, por eso yo he invertido varios años de mi vida, ¿no? Profesional y con un costo grande personal, ¿no? A pasar tanto tiempo metido en el libro, obviamente, y con mucha presión, ¿no? A sacarlo. No es es solamente para intentar construir, ¿no? Ese proceso de la justicia. Pero como insisto, ¿no? Yo veo eso como una justicia no solamente para Berta y su familia, pero más allá, para el pueblo hondureño, ¿no? Y mira, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho por mi trabajo y encuentro gente, ¿no? No, he encontrado gente en no sé cuántos países que conoce Berta, ¿no? Que su vida y su muerte ha sonido en todos los rincones del mundo. Y creo que es muy importante a seguir intentando exponer la verdad, ¿no? Pero la verdad a donde nos llega, ¿no? En su caso, pero también en la verdad del Estado, el Estado hondureño. Sí, una cosa que me pasó cuando leí el libro es que vi ahí en tu libro los 10 años de reporteo que yo he hecho en Honduras, ¿sabes? Yo estuve en la Mosquitia, de hecho, hace unos años, para el juicio que mencionas ahí de los agentes de la DEA. Sí. O sea, conocí a Berta, por supuesto, a Salvador, fui a su casa, hice un documental que comencé a filmar el día del entierro de Berta. O sea, vi ahí en ese libro también pasar toda mi experiencia periodística. Wow. Todo lo que yo he hecho en estos 10 años, ¿no? Y, o sea, todos los garífunas, lo que estamos haciendo ahora, incluso en Contracorriente. Y sentí eso, ¿no? Esto es como el big picture, esta es la visión tan grande, puesta en palabras muy sencillas, que eso es algo también que me gustó mucho, una narración muy fluida,
y lo vi ahí, ¿no? En ese momento en tu libro. Pero también vi también mi experiencia con los medios internacionales y quería preguntarte eso, porque eso es una plática que siempre tenemos en Contracorriente porque trabajamos mucho con medios internacionales. ¿Qué ha faltado en la narrativa sobre Honduras desde que Honduras se volvió importante para, o desde que el spotlight esté en Honduras para los medios internacionales? ¿Qué ha faltado en la narrativa sobre Honduras, en esa cobertura internacional? Que si bien es cierto, ha puesto Honduras en, digamos, en el foco, por lo menos hay mucha gente que ni sabía dónde estaba Honduras antes, ¿no? Yeah. Y ahora se sabe por el golpe, por el juicio del hermano del presidente por narcotráfico, por el asesinato de Berta, por la migración. Pero, ¿qué falta en esas narrativas para que realmente se pueda entender el país, como lo decís, ¿verdad? No solamente es contar la historia de cómo mataron a Berta y esto fue así, sino cómo funciona el país, o sea, qué es lo que realmente está pasando, no solamente saber las caravanas y el montón de gente que se va, qué es realmente lo que está pasando. Entonces, ¿qué falta en esas narrativas? Sobre todo en medios internacionales, digamos, porque aquí en Honduras además hay un montón de vacíos. Claro, y es cierto, ¿no? Que la tendencia es que los periodistas internacionales llegan, están unos días, 3, 4, 5 días, ¿no? Para sacar una nota, 2 notas del día, ¿no? De las caravanas es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque a partir de las caravanas, todos los medios, muchos reporteros se han convertido en expertos en Honduras, ¿no? Pero es como intentan entender y contar historias muy complejas sin contexto, ¿no? Y obviamente todos tenemos ese desafío. No podemos escribir ensayos de 5,000 palabras, ¿no? Para un artículo, una nota, ¿no? Pero es que hay capas de complejidad, ¿no? Y creo que el desafío siempre para periodistas trabajando en países, la ventaja es que llegan con ojos frescos, ¿no? Que cosas que han sido quizás normalizado en un país y que no son normales, ¿no? Eso es algo, creo que es una ventaja, es un beneficio de los medios internacionales, pero es intentar entender temas, asuntos, comunidades, historias complejas, ¿no? Y es un poco de tiempo, pero es un poco de estilo. Yo, como persona, mi cerebro funciona así, que yo no puedo escribir algo sin entenderlo muy, muy bien. No tengo eso, ¿no? Entonces siempre hago demasiado entrevistas, ¿no? Para entender. Imagínense el aguán, qué complejo es el aguán, ¿no? El primer artículo que yo saqué hace, 5 o 6 años, trabajé un montón, entrevisté tantas personas para entender o intentar entender 4 décadas, 5 décadas, ¿no? De la historia, para luego escribir 1,500 palabras, ¿no? Pero creo que muchos no tienen el tiempo, no se invierte el tiempo. Y de verdad, uno de los objetivos también del libro ha sido a producir un libro, ¿no? Que recuenta algunas partes importantes de la historia de Honduras. Por eso el libro inicia con historias de los 50, ¿no? Porque no se puede entender el presente sin entender el pasado, ¿no? Y eso, para entender los flujos de migración forzado y los refugiados de Centroamérica, tenemos que entender toda la desigualdad que generaron las guerras civiles, ¿no? En los 70s y 80s, y recordar que casi nada ha cambiado. Esa desigualdad se ha empeorado en muchos de los países, ¿no? Que ha cambiado mucho la impunidad, un poco, quizás en algunos momentos. Ha cambiado el acceso a la justicia, ha cambiado la violencia de género, ha cambiado todos esos factores que eran muy presentes antes, ¿no? Durante las guerras, siguen.
y las consecuencias de las guerras, ¿no? Esos aparatos estatales represivas pues siguen vigentes, ¿no? Y siguen vigentes, han sido mejorados, han sido han desarrollados, ¿no? Entonces, imposible a pensar o entender El Salvador y el tema de las maras en El Salvador sin entender la guerra civil, sin entender la cultura y la migración forzada de los 80s, ¿no? Y para mí eso es como una... y el hecho es que Centroamérica ha sido tan importante como geopolíticamente, ¿no? En la historia de las Américas y los Estados Unidos, y no ha sido bien estudiado, o no o los periodistas han llegado a momentos críticos, ¿no? Como las guerras, como migración, como un caso de corrupción o como un caso emblemático, pero luego se van, ¿no? Y entonces, y Honduras, de verdad, de todos los países, creo que representan un desafío más allá, porque como el aguán y la mosquita es la tierra de nadie, ¿no? Es la tierra de nadie, no hay ONGs, así no hay una estructura civil que hay los movimientos sociales, pero viven en como condiciones tan precarias, ¿no? Es como partes de México, el Estado de México, de donde yo hacía muchos reportajes sobre las desapariciones de las niñas y mujeres, ¿no? Es el estado más grande de México, 16 millones de habitantes, y es la tierra de nadie. No hay comunidades organizadas, no es como no llegan los ONGs internacionales porque es demasiado complicado, ¿no? Entonces es que, y creo que y también en Honduras, por no haber tenido una guerra civil oficial, nunca llegaron esos financiamientos, esas ONGs, ¿no? Nunca habían tanta atención, ¿no? Después de los 80, después de las contras, etcétera, no como Guatemala, El Salvador. Entonces, de verdad, sabemos muy poco, creo que adentro de Honduras también y afuera hay un gran hueco de conocimiento en la historia, ¿no? Moderna sobre Honduras. Y vos mencionas todo este trabajo en este contexto de país tan complicado, tan difícil, y también mencionabas antes la intención de la justicia hondureña de no mencionar nombres, de no mencionar cosas. Pero vos sí lo haces en el libro, mencionas nombres Sí. y incluso yo creo que la gente que lee el libro va a leer cosas sobre el juicio que nunca había leído antes y yo leí mensajes de texto que nunca había leído allí de nombres importantes en el país. Y sobre todo esto, para vos, ¿qué tan importante es este trabajo que vos hiciste y que me parece que lo hiciste de forma precisa, rigurosa y maravillosa además, maravillosamente contada en el libro? ¿Qué tan importante es el periodismo que llega a profundidad en un contexto y ante una institucionalidad tan frágil como la hondureña? Y quizá agregar, Nina, ahí, ¿qué reacción esperás? Porque Sí. justo lo que decía Fernando, no es fácil decir nombres, son nombres de élites aquí, de personas que también Yeah. tienen su propia campaña para limpiar nombres, ¿no? Y también para atacar periodistas, de hecho. Entonces también eso, ¿qué reacción esperás? Agregado a Pues la pregunta de Fernando. Esos nombres que aparecen en el libro son nombres que fueron parte de la evidencia de la fiscalía. Ellos tomaron, no sé por qué, a no mencionar esos nombres. Esa evidencia es parte de son mensajes y miles de páginas de mensajes, ¿no? Yo saqué los nombres de la evidencia propia, ¿no? Descubierta por la fiscalía, ¿no? Pero tomaron la decisión a no enfocar en esas personas o no amplificar el caso a incluir, ¿no? Las tácticas y las estrategias
que al final llegaron al asesinato de Berta. Mira, no pretendo que he hecho el trabajo como un trabajo completo, ¿no? Lo que he intentado hacer es como contar la historia, la vida y muerte de Berta en el contexto, ¿no? En que pasó, en el contexto en que fue posible, ¿no? Y yo, pues para entender el por qué Berta fue asesinada, tenía que entender quién era y de dónde venía, ¿no? Entonces, eso es lo que también me llevó a la historia, ¿no? De su familia, de la geopolítica de la región, ¿no? Eso fue muy importante. Y entender, ¿no? Por qué fue asesinada y por qué eso fue permitido y los intentos luego a tapar, ¿no? La información, etcétera. Para mí, pues al final fue obvio, ¿no? Que fue un ejemplo emblemático, pero no excepcional. No, eso es que ya sabemos eso porque hemos estado metidos en el caso, pero el caso de Berta es excepcional por quién era y la pérdida como tan grande, pero así no fue un caso excepcional, ¿no? Miles de personas han sido asesinadas antes de ella con impunidad y miles después, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad con todos los recursos y mucha información que ella había empezado a sacar, a investigar, ¿no? A seguir sus pistas, y el esfuerzo de sus colegas, investigadores independientes, ¿no? Para intentar llegar a un punto, como tú dijiste, Jennifer, la historia no hay fin, ya ahora aún no hay fin, ¿no? Es que esa historia, ese hilo va a seguir, ¿no? Y porque creo que la lucha para Berta, la justicia para Berta y para Honduras va a ser muy largo, ¿no? Espero que el libro contribuya algo, ¿no? Creo que la reacción, pues, el libro es un producto de un trabajo muy riguroso, no periodístico, sin una agenda, solamente la agenda es la verdad, ¿no? Y pues supongo que sea una reacción diversa, ¿no? De distintos como actores en el país. Pero yo sé, ¿no? Que él he hecho o hacía todo posible, ¿no? Para averiguar, para confirmar, para como hacer, sí, para confirmar todos los datos, ¿no? Y la mayoría de la información, o mucho de la información, sale de las pruebas, la evidencia del Estado, de documentos de las empresas, ¿no? Y encima hice más de 100 entrevistas, ¿no? Incluso la mayoría de los imputados, de los, ¿no? Y muchos otros, ¿no? De políticos, empresarios, muchos, pero sí, vamos a ver la reacción. Bueno, y ya para terminar, Nina, y gracias por el tiempo, por la entrevista. Tu libro tiene un nombre que es una pregunta, o sea, realmente es una pregunta, no es una afirmación, estás preguntando quién mató a Berta Cáceres, y yo creo que eso también se nota en eso, que no tiene fin, que todavía no sabemos todos los nombres, todavía no ha llegado la justicia, todavía no se atrapado a los autores intelectuales, todavía no hay justicia en este caso, todavía entonces nos tenemos que seguir preguntando quién mató a Berta Cáceres, y eso es lo que la portada del libro nos dice. ¿A quién le dedicas este libro? ¿Cómo esperas que también las personas que te contaron su historia muy personal, o sea, la familia de Berta, incluso la misma Berta que te comentaba sus propios miedos, ¿no?
¿a quién le dedicas o qué le puedes decir en este momento a esas personas bueno, que te abrieron la puerta de sus casas y que están ahí todavía en la línea, ¿no? En la línea de lucha? No, por eso la dedicación, yo dedico el libro a los defensoras y no sé cómo se dice, truth tellers, ¿no? Quería decir como periodistas, los que intentan contar o exponer la verdad, ¿no? Eso es la dedicación. Mira, ese libro, y eso también yo pongo al final, no hubiera sido posible sin el compromiso, sin la generosidad, sin la apertura de tantas personas, no solamente, obviamente la familia, los compañeros de Berta, ¿no? Pero también muchas personas que no consideraba a Berta como una amiga o una aliada, pero sí respetaba lo que ella, el papel que ella intentaba jugar en Honduras, ¿no? Su dedicación o su propósito a la justicia, a la dignidad de la gente. Y de verdad, sin todas esas personas, sin todo ese compromiso, el libro no hubiera sido posible. Estoy muy agradecida. Siempre decía a la gente de Río Blanco que iba a regresar para presentar el libro a ellos. No he olvidado ese compromiso. Ahora, por el tema de la pandemia y también a ver la reacción ¿no? En el país, porque ustedes saben muy bien que Honduras es uno de los muy pocos países que siguen con un delito criminal para defamación, que es un delito muy regresivo, muy represivo, ¿no? Entonces, pero sí, si puedo en persona, un día presentaré el libro a la comunidad, al menos en una presentación virtual, ¿no? Por ahora. Pero sí, sin duda, sin el compromiso de tantas personas, el libro no hubiera llevado a cabo. Bueno, ojalá que se dé, Nina, y que podamos tenerte acá y bueno, ojalá que sí, sabemos que son riesgos muy grandes, luego también después de publicar algo. Pero bueno, ya esperamos el libro en español y vamos a seguir hablando de él aquí en Contracorriente, porque también creemos mucho en tu trabajo y también en todo lo que está pasando en el país y estamos metidos así de cabeza en estar viendo lo que está pasando y vemos las consecuencias cada día, ¿no? De todo, justamente todo lo que contas ahí. Entonces, muchas gracias por el tiempo, vamos a estar muy pendientes de cómo va tu libro y de cuando lo tengamos en español. Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta reunión. Muchas gracias a ambos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.